Vamos a abordar el rectificador de onda completa que se conoce como con puentes de diodos. Esta configuración, a diferencia del que se utiliza un transformador y dos diodos, prescinde del transformador y utiliza en su lugar cuatro diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que en un rectificador de media onda de la diferencia. En este último recupera dos hemiciclos de Latiff, lo que en resumen, y como se ha visto con el rectificador donde a completa con derivación central permite tener un mayor porcentaje de valor de voltaje en nivel de deseo. ¿Cuál es la configuración de este A rectificador? Bueno, vemos que la parte izquierda donde está la fuente de fusible y el transformador se mantiene igual que podemos observar, además que ahora no aparece la derivación central y de hecho, aunque estuviera no se usaría. Vemos una configuración en la capa en cuatro diodos de los D2 como los de 1 a D4 y evidentemente vemos la resistencia de carga. Como sabemos, es una señal sinusoidal y senoidal y se debe analizar de dos hemiciclos denotados como semiciclo positivo y negativo. De esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte que corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que en esta comisión la fuente de corriente alterna obtiene esta polaridad. Si vemos, esta misma se traslada al devanado primario del transformador y por consecuencia del devanado secundario. Normalmente vemos que son transformador de 1 a 1. No habrá ni reducción y aumento de voltaje. Y comenzamos el análisis. Esta polaridad que tenemos a la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro como lo marcamos en el circuito. De tal manera que la corriente solamente tendrá opción a desplazarse por de 1. ¿Cuál es el motivo de potencial positivo que aparece acá? Va a que este diodo pueda polarizar y sea en directa y también al mismo tiempo el diodo de 3 estará polarizado en la inversa. Por lo tanto, puede circular a través de uno. Cuando llega a este nodo, en este punto la corriente tiene dos opciones para circular a través de la carga o a través de 4. Nuevamente este potencial, si bien es más bajo respecto a este mismo es más alto respecto a este punto. Por lo tanto, el 4 queda polarizado en inversa la corriente circula. Entonces, a través de la resistencia de carga y por esta dirección, la polaridad que tiene el voltaje en las terminales del resistor se representa como positivo y negativo, de tal manera que lo que ve el resistor de carga es la entrega de ese hemiciclo positivo, que sabemos que tiene la misma frecuencia y en este caso también la misma amplitud. Hubo reducción de voltaje después de que pasa por la resistencia de carga y en este punto a través de la Tierra y entonces tiene dos opciones, ya sea ir a D3 o ir hacia sub 2. Sin embargo, este nodo, este punto eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo que el D3, por lo tanto la corriente no puede circular a través del diodo. La opción que le queda sabiendo que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo. El nivel de sub 2 es circular a través de ahí. Cuando llega a este punto nuevamente la opción tiene es regresar hacia el transformador o ir hacia el diodo sub 4. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo que el de acá y la corriente no puede circular a través de este diodo. Por lo tanto, la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Bueno, ya lo sabemos. Ahora la polaridad de la fuente queda de esta manera. La del levanado primario, el transformador queda también con la misma polaridad y por consecuencia el transformador queda también con la misma polaridad y por consecuencia también el devanado secundario del transformador con esa polaridad. El empuje de la corriente es ahora a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente, la opción que tiene es circular a través de este diodo para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentre la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través de este diodo y permite que vaya hacia la resistencia de carga. Cuando llega a este punto se observa el mismo fenómeno, no va a perder circular a través de este diodo o regresando al punto inicial donde fue la polarización directa, y la opción que le queda es circular la corriente a través de la resistencia de karma.
Pero vean, cómo nuevamente esta dirección de corriente permite que la resistencia de la carga que pueda haber un hemiciclo positivo nuevamente, que es lo que observamos coloreado en negro en la parte de abajo. Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que ahora este punto eléctricamente hablando exhibe un potencial eléctrico más bajo del punto D. Acá o en este nodo puede decir que esta razón la corriente no va a circular hacia acá y tendría que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llega, este diodo nuevamente tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora es el más bajo y por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. ¿Qué parámetros necesitamos establecer en el rectificador de onda completa? Recordemos que son los más importantes: el voltaje pico de salida que se obtiene en la resistencia de carga y el voltaje de pico inversor que se obtiene en las terminales. Ahora de no solamente de un diodo, sino van a ser de dos diodos que quedan en polarización inversa durante cada semiciclo. El voltaje pico de salida. Podemos ver que cuando tenemos el semiciclo positivo, que es la polaridad positivo y negativo, ya sabemos que el diodo del sub 3 y de sub 4, como pueden polarizados inversamente, el voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar ese hemiciclo positivo. Tendremos esta polaridad más y menos en la salida del secundario y sabemos que esta condición de diodo del sub 1 y sub 2 quedan en polarización directa, pero vamos a asumir que dos diodos son ideales, lo que nos dice que no va a haber caída de voltaje entre las terminales. En resumen, este punto y este punto estarían conectados con un cortocircuito, o también podemos decirlo como alambre, en lo cual no hay una caída de voltaje. Ponemos estos cuadros en turquesa para que el diodo sub 3 y el diodo sub 4, porque recordemos que estos se encuentran progresando e inversa para esta condición, de tal manera que si nosotros notamos este nodo que representa a este punto de acá, el transformador o el potencial positivo podría también ser este, porque si el diodo ya activando en directa solamente fue un conductor eléctrico y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto, en este nodo, corresponde al potencial positivo, pues representaría el mismo ENCA que pasa con el otro extremo de la resistencia, que en donde vamos a medir el voltaje pico de salida. Nuevamente vemos que se mide en este punto a este punto de acá, pero nuevamente como el diodo sub 2 quedó en directa prácticamente, es lo mismo de acá y por ende R sería la otra terminal del transformador. Por esa razón podemos decir que lo que se mide en este punto donde está la Tierra es lo que digamos en la corriente en la terminal de un lado del transformador, y como sabemos tiene la polaridad negativa. Por esa razón el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo de diodo ideal es igual al voltaje pico de secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, tendremos que tener en cuenta que este punto y este punto no se puede considerar como el mismo, y por lo tanto tendríamos que restar la caída de voltaje. Para este caso sí consideraremos el potencial eléctrico que estamos acá, pero no todo termine a eso. Ahora, la terminal negativa de la resistencia que corresponde a la Tierra y que está conectado a este punto de aquí sí sería el mismo punto. Tendríamos también que restar la caída de este segundo nudo, que para esta polaridad en directo. Por lo tanto, es natural que en el que ahora el voltaje que verá la carga será hacia el voltaje pico del, pero después hay que restar las dos caídas de voltaje que tenemos de sub 1 y sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje pico inverso? Sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización de inversa. En este caso se está abordando el semiciclo positivo por nuestra polaridad de positivo y negativo en la salida transformador, y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales. Por eso en sub 1 no aparece ningún voltaje ni tampoco en un destructor
Con esta polaridad nosotros recordemos en el semiciclo positivo dijimos que esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba del lado izquierdo y que esta terminal representaba la terminal negativa a la que están conectados el transformador. Pero bueno, queremos ver el voltaje de pico inverso de las terminales del diodo y este nodo es la misma terminal transistor y esta negativa buscará la misma que estará era la misma y que está en la misma, lo que nos da a entender el voltaje pico de salida que va en el gestor de carga es el que vería entre las terminales de este diodo, que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso para el diodo sub 3 que queda en salir en conexión. ¿Qué pasa si ahora asumiremos que tenemos diodos no ideales, sino diodos prácticos o diodos reales? En este caso ya no pondremos establecer que esto represente el mismo nuevo, que este represente lo mismo. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje de pico inverso que aparecerá entre las terminales de caída diodo polarizado en inversa. Ese pico inverso que mide entre la terminal de cátodo de can de estilo que quedaba inversa y así lo denota como 2 y 4, como vemos en este punto representará esta terminal de carga y del otro lado del D4 vemos que están conectados en este nodo y que en la terminal del ángulo D4 que sería la otra terminal donde mediremos ese voltaje de Blumberg. Si seguiremos la trayectoria vemos después de este punto que aparece este diodo, lo que de hecho esta polarización directa encontramos este nodo, pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra y vemos que entonces el circuito se habría cerrado. Ahí sí este diodo está denotado como el sub 2 y específicamente cuando lo tomaremos sabiendo que es el mismo punto y lo pasaremos a este lado. Notaríamos lo siguiente, como podemos ver en el resistor de carga y este diodo que esta polarización directa en el cual aparecen los puntos 7, los volts, el voltaje que asume entre ambos corresponde y que se mediría entre este punto y este punto corresponde al voltaje de tipo inverso, de tal manera que el voltaje pico de salida más la caída de 0.7 volts en el diodo de sub 2, que es de acá que quedó en polarización directa, se representarían el mismo voltaje que aparece en las terminales diodo sub 4. Como parte final mostramos los tipos de puentes de diodos. Acá es donde se utilizan las 4 y podemos ver algunos otros encapsulados que normalmente se emplean para circuitos de mayor consumo de potencia. Y con eso terminamos el video de hoy. Hasta luego.